Van a venir todas las dos clases combinadas. Sí. Así que vamos a ir. Bien. Agárrense ya. En enero. Okay, antes de comenzar la clase, ya 2 personas me han venido y me han pedido si pueden, si que van a escribir historias. En vez de hacer un papel, van a escribir una historia, un cuento, lo que sea. Novela. Y, bueno, novela es muy largo. Yo no creo que nadie va a hacer una novela. Si alguien hace una buena novela para esta clase, sería increíble. La vamos a editar. Pero tenemos un proyecto que estamos planeando basado es una antología. Queremos hacer una antología de ficción cristiana especulativa, y está nombrada de nuestro filósofo favorito. El título de la antología va a ser Do Ye Weird. Aquí está una portada, no es acabada, pero No es final. Pastor, no creo que todos quizás no. Do You Weird. ¿Quién aquí no sabe quién es Do You Weird? Do You Weird. ¿Quién no sabe? ¿Quién no sabe? Solo tienes que oír a Roberts por 5 minutos y vas a saber quién es. Pero Chronix. Chronix de... Pero así se va a nombrar el Que no sepa que se vaya. You gotta be in here? So, las historias que están escribiendo para su clase, si son buenas, las podemos publicar en Do You Weird. Volumen 1. Volumen 1, sí, es que puse ahí 2017, pero quizás sea 2018. Pero entonces, escriban bien porque los vamos a sacar en Amazon, ahí no nos cuesta sacarlos, y el seminario va a... ¿Patrocinar? No, bueno, no, el seminario va a tomar, va a sacar los réditos después de pagar un precio que lo voy a cubrir probablemente yo por la primera edición de $25 por historia. Por historia. Entonces, no solo pasa la clase, pero puede conseguirse unos $25 por lo menos. Y ver su obra en imprenta. En Amazing. So, go and write. Y si saben alguien que escribe ficción corta cristiana, especialmente especulativa, eso es ciencia ficción, fantasía, quizá un poco de horror, lo que sea. Los que se quedaron, ¿no? Y queremos recomendar uno especialmente que el hermano acaba de escribir, no sé si él lo mencionó, en el cual están evangelizando el universo, buscando cristianizar a los aliens, extraterrestres. a Pluto. Extraterrestres. Está bien lindo La historia. Y pues él lo dice porque lo menciono a él. Lo menciono a él porque el libro que él está escribiendo especialmente sobre la esfera recreativa es en ese tiempo futuro un estándar sobre el asunto, y se menciona. Entonces Roberts tiene su nombre ahí mencionado. Yo Así pensé que que iba a ser el alien. no, ese es el extraterrestre que van a evangelizar, o que evangelizaron, y debajo de ese pelo sí hay antenas. Bueno, para algunos sí todavía hay dudas. Pero vamos a comenzar. Padre nuestro, te damos gracias por este día y te pedimos que nos ayudes en esta clase. Yo sé que el tiempo es corto y Padre, queremos abrir esta cosa. Y Padre, ayúdanos a abrir nuestra mente a la belleza de que es que nos diste a nosotros humanos la habilidad de hacer arte. Gracias. Y Padre, ser subcreadores como tu imagen. Y esto, Padre, te lo pedimos que nosotros como cristianos, especialmente cristianos reformacionales, tomemos ese papel en serio y miremos con seriedad el arte que se produce y lo podamos evaluar
y hacer nuestra contribución. Y esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a comenzar con un ejemplo un poco negativo. Hace unos años, cuando estábamos enseñando a nuestros hijos en casa, compré un libro que vi recomendado, y era un libro, no lo tengo ya y no me acuerdo exactamente el título, pero era un libro de cómo escribir una Christian short story, una historia cristiana corta. Y lo primero que abrí el libro y dijo el autor que el propósito de toda historia cristiana corta es evangelizar. Y si no sale el evangelio bien claro ahí, no es buena historia cristiana. Entonces, de ahí tiré el libro. Claro que Dios quiere que todos vengan al Señor. Pero yo no sé cuántos de ustedes han visto películas, libros cristianos que parecen que lo que es un sermón escrito. Aburrido. No recrean. Pesado. Pero con un pedántico. Y que sí, es como un tratado. Solo que tiene extraterrestres o tiene algo así, pero viene, ¿sabe? Le están pasando al marciano las 4 leyes espirituales. Y las lee por completo. ¿Sabes? Esta es la ley número 1. Dios tiene un maravilloso plan para tu vida. Aquí en Plutón. Sí. Yo sé que está muy frío aquí en Plutón, pero aquí lo tienes. Y así, mucho de lo que ha salido de arte cristiano es de ese tipo. Y luego salió C.S. Lewis. Y él, claro que sus libros tienen temas sólidamente cristianos. Quizás no todos. Pero muy encubierto. No encubierto, pero vestido bien. Sí, exacto. Con arte. Y no escribió. C.S. Lewis nunca escribió con el propósito específico de este va a ser un libro evangelístico. Él dice, yo vi una imagen en mi cabeza de un león o de un animal medio humano, medio animal con su paraguas. Y luego mi mente los juntó y empecé a ver una historia. Y luego yo conté la historia. Y como soy cristiano, dice Luis, Cristo va a entrar. Y se van a ver principios cristianos. Ahora, él no escribió las crónicas de Narnia con el propósito de evangelizar. Pero yo creo que muchas más personas han venido al Señor, empezando con las crónicas de Narnia, que algo como la travestía que es los libros de LaHaye, Left Behind. Ahora, y eso lo digo siendo yo dispensacionalista, porque el escribir de esos libros, terrible. No están bien escritos y suena como que está tratando de predicar. Aún si está uno de acuerdo con la teología, dice, pero el escribir es una cosa terrible. Entonces, hoy lo que quiero hacer es, y tengo aquí, I've got these in English and Spanish, so no sé quién quiere inglés de las notas, no sé quién quiere español. Pero, ok, these are English, estas son español, pásenlas. Si alguien quiere inglés, ahí. Pero déjame uno, let me one. This is English. Yeah, I got one of each. Okay. Y quiero empezar hoy con un problema que di rápidamente la vez pasada, y ese es el problema de la dicotomía que vemos hoy en día, sagrado, secular. Okay. Esto es sagrado, esto es secular. Y yo dije en pasar la última vez que yo no uso no quiero usar ya la palabra secular, uso otra palabra, profano. Okay. Pero al pensarlo más, yo creo que es más complejo el asunto que eso. ¿Qué es el problema? Tienes hoy en día esta dicotomía. Esto es religioso o sagrado.
una palabra que ya no usan mucho. Y luego en el otro lado, secular. ¿Es el perro? Sí, lo ¿And it's dry erase? Yeah. Okay. Entonces, el problema con eso es el que incompleto. Y vamos a ponerle dos más palabras en un momento. Lo que esto dice es que hay una barrera sólida entre lo religioso y lo verdadero. Es lo que están diciendo los del mundo, ¿verdad? Esto es fe y esto es ¿qué? Ciencia o razón. Realidad. No realidad. Entonces, cuando tú entras a la corte y dicen el diseño inteligente no lo podemos enseñar en la escuela porque esa es religión, pero la evolución es una teoría, pero es una teoría basada en ciencia y en razón y en realidad, ¿ok? Y así ahora, eso solo en las palabras mismas, secular simplemente significa lo que no toca directamente a la religión, pero así no lo usan, ¿verdad? Y hay una línea clara entre las cosas que tienen religión y fe, pero como dice Clauser en su libro, ¿verdad? Eso no es verdad. Todo tiene una parte de fe. Pasó el Big Bang. ¿Qué lo causó? Dice Stephen Hawking, pues si hay leyes de gravedad, si sirven las leyes de gravedad, no se necesita Dios. Eso está mal puesto. Lo que me dice Stephen Hawking es que su Dios es las leyes de gravedad. ¿Ok? Well, I'll have to get to it in a bit because that doesn't fit in the diagram here. Pero, entonces, eso asume que hay una línea entre las cosas. Estas cosas son religiosas y estas cosas no. Y segundo, que todas las cosas del lado religioso del espectro tienen relativamente más o menos el mismo valor. Aquí están en la religiosa, está el cristianismo, está el islam, está Buda, está la bruja, El payaso es. está todo eso, está el psíquico, está todo esto, y todo esto es una gran bola de cosas que son religiosas, ¿ok? Y asume que todos ellos están más o menos en la misma posición. ¿Y qué es esa posición? Son opiniones, no tienen manera de probarlas, entonces no tienen nada que ver, es igual para ellos. Sí, y tú oyes un ateo como Dawkins o algo cuando hablas de religión, a él no le importa cuál de estos hablas, ¿verdad? Dice quizá los musulmanes son más violentos que los cristianos, pero todos se acuerden que los cristianos tuvieron la Inquisición y esto y lo otro y todo eso, cruzadas. Y ahora si de veras lees sobre las cruzadas, no fueron lo que ellos usualmente dicen, pero eso es otro tema para otro día. En vez de eso, yo quiero... y otra cosa es que asume que tú y yo podemos estar arriba y mirarlo con una objetividad neutral que me puede decir, esto es religioso, esto es secular, y yo estoy fuera del espectro. ¿Sabe que ninguno de nosotros lo somos? Yo puse aquí en el diagrama algo nuevo. Yo quiero un diagrama que va así. Religioso, secular, y luego en el otro lado yo quiero sagrado y profano. Ok. Esto, religioso secular, tiene que ver con la materia explícita de la obra de arte, de la cosa que se está haciendo. Lo religioso es lo que trata especialmente con la esfera
Dewey lo llama pística, cúltica, adorativa, lo que quieras llamarle. Yo creo que adorativa o algo así es mejor. Pero eso es lo que yo pondría en religioso. Eso es la cosa que ustedes ven como religión, sea budista, sea islámica, sea lo que sea. Y el mundo estaría de acuerdo en eso, ¿verdad? La iglesia, todo eso. Y lo secular tiene que ver con los demás de las esferas. Eso es una cosa que simplemente mide qué es el contenido. Ahora, claro que cualquier obra de arte puede tener una mezcla de las dos cosas. El otro lado, la otra que empieza sagrado y va profano, esta tiene que ver con dirección y contenido de verdad. ¿Ok? Ven la B en la segunda página. Los términos sagrado y profano son direccionales y tienen que ver con la conformidad del artista y o la obra a la cosmovisión cristiana y la autoridad de la escritura bajo la soberanía del Espíritu Santo. Interesting. ¿Ok? Ahora, puse algunas con música. Por ejemplo, ¿Está grabando, hermano? Por ejemplo, el Salmo 23 es religiosa, ¿verdad? Porque el tema del Salmo 23 es totalmente adorativa. Es Dios es, Jehová es mi pastor, habla de la grandeza de Dios. Y es sagrado, ¿por qué? Porque está a este lado, porque va de acuerdo, por supuesto, con la cosmovisión cristiana, es inspirada, en ese caso es bíblica, ¿verdad? Ahora, puede haber un canto también que quede en el mismo, no es inspirado, pero que esté en esta esquina del diagrama. No podemos decir, Santo, 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 que cantamos hoy. ¿Ok? Ese también es sagrado porque va totalmente de acuerdo. Se puede usar todo, puede estar aquí o aquí. Ok, vamos a eso que vamos a mirar. Yo estoy definiendo la esquina. Ajá. La esquina acá es algo totalmente religioso, porque no trata de ver en su énfasis con las otras esferas. Y sagrado porque lo hace de acuerdo a la voluntad y a la cosmovisión de Dios. Más adelante puse en el diagrama el canto, lo tienen en inglés. ¿Se fue nuestra luz? No. ¿Qué pasó? El doctor. Iba a tomar. Quiero tomar foto. Ok. Puse el canto en inglés, Above All. ¿Quién se sabe ese canto? Above all powers. Ahora, en general ese canto está bueno, pero tiene esa parte del versículo que dice que cuando murió Cristo estaba pensando de mí más que todo. Okay. All right? He thought of me above all. All right? Ahora, es un canto religioso, pero ha desviado de lo totalmente sagrado y aquí ha venido un poco más hacia la dirección de lo profano. Cruzamos el medio y hay un canto que escribió George Harrison hace mucho tiempo, My Sweet Lord. Mi dulce Señor. Ya cruzaste el bordo. Ya crucé el bordo. Okay. Ahora, es un canto religioso y empieza bien. Aleluya, pero luego empieza a cambiar, ¿verdad? Hare Krishna. Ahora, si tomas la primera parte del canto, todavía es un poco, la doctrina está mal, aún como cristiano, porque está diciendo, quiero conocerte, pero toma tanto tiempo, mi Señor. Y estamos yendo más hacia acá, ¿ok? Luego, si alguien escribe un himno a Satanás, Lo profano religioso. y lo hay, Profano religioso. Welcome to the Hotel California. well, depends how you interpret Hotel California. Y eso podríamos hablar. Los Eagles dijeron que el canto no tiene que ver con Satanás, tiene que ver con el tratar de salir del vacío que es la industria musical. Entonces, pero habla del olor de las colitas en la marihuana y todas esas cosas. Pero, ok. Entonces, ahora, vamos a mirar otro. Cantar de Cantares. No menciona ni una vez la palabra Dios, excepto quizá en el capítulo 8 donde habla de un fuego fuerte y es un coloquialismo que habla de fuego de
Jehová, pero no está, es básicamente una forma de hablar. Entonces, es un canto secular, ¿ok? Cantar de cantares. Pero un canto sagrado porque está totalmente de acuerdo con la cosmovisión bíblica, porque pues es parte de la Biblia. Entonces, aquí, juzgándolo de acuerdo a su categoría, es un canto de amores. Y cae en el lado secular porque no es adorativo, no es religioso específicamente. También aquí, aunque no es canto, y lo vamos a hacer después, cabría el libro de Esther, quizá, en la Biblia. Pero ahorita estamos hablando cantos. Aquí pongo el canto famoso de Frank Sinatra, My Way. Ok. Un canto que lo pongo arriba del borde porque en lo sagrado, porque sí es un poco religioso. La religión es un humanismo religioso. Yo lo hice de mi manera, pero profano. Muy profano. Sí. Aún lo podría subir más hacia acá, dependiendo de cuánto piensas que divinifica o deifica al hombre. ¿Okay? Y aquí abajo tengo un canto de rap que glorifica la violación de mujeres y cosas. Es secular y profano. ¿Okay? Ahora, así tenemos, esta da énfasis a la categoría. Esta da énfasis al contenido espiritual o contenido bíblico o teológico correcto, cosmovisión direccional, voy a ponerlo así, el contenido direccional del canto. Entonces tú puedes tener canto religioso sagrado, tú puedes tener canto sagrado secular, puedes tener un canto religioso profano y puedes tener un canto secular profano y cualquier mezcla de eso entre medio. Y yo creo que al pensar esto y al tratar con eso, todavía tiene validez la escala religiosa secular, pero si se usa sola como evaluación, mira lo que ha pasado en la música cristiana. Una persona escribe un canto de amores que glorifica el matrimonio y es totalmente sana en lo que dice sobre el amor. Pero muchos cristianos no lo van a escuchar. ¿Por qué? Sí. Porque es un canto secular. No han hecho nada con esta escala. Entonces, ellos oyen puro K-Love y personas y gente cristiana, gente reformacional que está tratando de mover la cosmovisión para adelante en todas las esferas de la vida, escriben cantos de amor. Y esos, pues no, porque no son religiosos. Y yo siempre les digo, pues tampoco este. Y está en la Biblia. Y siempre, mira que esto no es nuevo, porque durante toda la historia bíblica, los cristianos y aún los judíos antes de los cristianos han tenido una pena del cantar de cantares. Lo han hecho todos. No puede estar diciendo lo que dice. No debe estar ahí. O si no debe, si debe estar ahí es una alegoría de Jehová Israel, o de Dios y su iglesia, o de esto y lo otro. Lo que el canto, ni el canto mismo, ni ningún autor del Nuevo Testamento sugirió jamás. No quieren que diga lo que dice. No quieren, porque habla del sexo y habla de desnudar a la esposa y del esposo y ella uniéndose y él fertilizando su huerto y ¿sabe? Entonces, este libro, durante toda la historia de la iglesia, siempre lo han tratado. No dice eso. Es una alegoría. Lo quieren espiritualizar. Les quieren espiritualizar. Ahora, ¿se puede espiritualizar el cantar de cantar? Claro, porque todo matrimonio
bíblico es una ilustración de Cristo y su iglesia. Dios lo hizo así, nos dice Efesios capítulo 5. Pero el cantar queda en sus propios méritos como un canto de amores o un ciclo de cantos de amores. Eso es otra cosa que tienen que juzgar los que leen el libro. Pero por lo menos es un canto secular. Y cuando estamos hablando de literatura, ahora yo quiero que miremos ahora obras de literatura o pinturas, esculturas. Todo se puede, y otras cosas también, pero especialmente en las áreas creativas, esto nos ayuda un montón en categorizar si es bueno o en qué forma es buena la obra de arte en cuestión. ¿Ok? Doctor, Sí. la propuesta de este esquema obedece en el sentido de que los conceptos se tendrían que estar reorientando, porque, bueno, en lo personal, cuando he entendido que el concepto de religión es aceptado en el corazón, y aquí se ve el concepto de religión como algo celebrativo o adorativo, en lo personal me causa un poco más de confusión en el esquema que hemos manejado. Porque la cosa que estoy diciendo, la verdadera adoración y celebración toma lugar siempre en el corazón. No está incorrecto uno u el otro. El hecho de religioso, estoy simplemente diciendo que ese canto o esa historia o esa obra de arte o esa escultura o lo que sea, trata directamente con nuestra relación con Dios, cómo lo veamos. Acuérdense, esta categoría no juzga lo correcto o no correcto de la religión hecha. Lo puede ser lo religioso para nosotros, lo religioso de un budista o lo religioso de un satanista que queda acá en este lado. No he visto el esquema, tiene potencialidad. Es simple entenderlo. Aquí estás midiendo estructura y aquí estás midiendo dirección. Dos elementos de lo que ya hablamos, ¿no? Ya. Entonces, Y aquí estamos hablando de dirección y autoridad. eso tendría que tal vez elaborarse un poco más, porque sí, no toma en cuenta. Bueno, yo sí veo estructura y dirección muy bien, todavía Sí. no veo autoridad. Bueno, porque tiene que ver desde el punto de vista nuestro cómo esto va de acuerdo con lo que está en la Escritura mediada por el Espíritu Santo. Entonces, nosotros, ahora, si un budista usara esto, él pondría su cosmovisión aquí de este lado, claro, diría, esto es la historia de, bueno, vamos a usar un hindú. Un hindú pondría aquí ¿cómo se dice? El Bhagavad Gita. Okay. Y él estaría, porque difiere de nosotros en lo que es sagrado. Nosotros miramos lo que el hindú dice en el Bhagavad Gita y decimos, eso cae acá. Sí, eso se entiende. Entonces estás diciendo que normatividad es esta línea ya final aquí. Sí. Esto es normatividad, todo moviendo para allá quita normatividad. O se aleja de lo que es normativo. Porque tú puedes ser una obra que está 100% de acuerdo con lo que Dios da. O tú puedes tener una obra, quizá un libro, que quede más o menos aquí. Tiene algunas cosas. Pero el problema es que en realidad es dirección y autoridad. Sí. Porque Sí. dijiste que esto era dirección. Es dirección. Entonces, Pero lo más que te vas de aquí, lo más que tú te alejas de tu autoridad, de lo que tú cuentas como autoridad. En nuestro caso, como cristianos reformacionales, nosotros decimos nuestra autoridad viene de la Escritura por medio de
en la revelación o la iluminación del Espíritu Santo. Yo diría que viene de Cristo, pero... Ok, bueno, también, sí. Como dijo uno de mis profesores, y yo creo que está correcto, no hay celos en la Trinidad. Sí tiene cada uno su obra, pero los tres tienen su función en el empujar de cada cosa en la autoridad, ¿verdad? Sí, Cristo es el centro. Sería palabra ley, ¿verdad? Ahí. Ahora vamos a entrar, por ejemplo, hablamos la vez pasada de la estatua de David. ¿Ok? La estatua de David es una estatua... Page 1? Yeah, it's just one. ¿Dónde la pondrías? Page 1, page 2. ¿Dónde la pondrías? Religioso profano. Quizá, yo no sé si Miguel Ángel tenía verdaderamente la idea, y aquí es donde uno tiene que evaluar. Si él de veras quería ver, cuando él hizo la escultura de David, si él lo estaba mirando como el rey de la línea mesiánica y eso, si eso estaba tratando de hacer eso, estaría aquí. Si lo estaba mirando desde un punto de vista más humanista, quizá baja un poco en este nivel. Pero sí, no va, pero va a quedar probablemente de este lado de la mitad, simplemente por el hecho, como hablamos de la vez pasada, de que lo dibujó a propósito sin circuncisión, o lo escultó sin circuncisión. Entonces, estamos alejándonos. Si lo hubiera hecho correctamente, quizás sea secular, pero quizás sea acá. ¿Ok? El héroe perfecto de Dios, ¿verdad? Lo que quieras así. Y podría estar más cerca. Pero por ese hecho singular queda aquí. Y ahora, en esto no estamos todavía evaluando nada sobre la calidad de la obra de arte. Estamos evaluando solamente dónde cae en su categoría. Es un trabajo religioso, un trabajo secular, y ya habiendo determinado eso, ¿es sagrado o tiene dirección hacia lo profano? Porque, como vimos, hay obras religiosas totalmente profanas. Y hay obras seculares que son... Estas son las dos palabras que más van a chocar en la mente de muchos. Algo que sea sagrado y secular. Sagrado porque está totalmente de acuerdo con la autoridad y la posición de Dios referente a cómo va el mundo, pero secular porque está tocando con ciencia o está tocando con algún otro tema que no directamente habla de Dios. Ahí podemos ver, por ejemplo, dos libros sobre la creación. ¿Ok? Un libro que habla directamente del libro de Génesis y trata de presentar evidencias directamente juntándolas con Génesis. Entonces esa puede quedar aquí. Puede ver un libro que simplemente mira las evidencias del diseño inteligente sin tocar un solo versículo bíblico, pero que va de acuerdo a lo que Dios dice. Y ese es secular, no menciona a Dios, pero es sagrado porque todo lo que trae, como el libro de Esther, señala a Dios. Yeah. Curious, where would you rank, for example, something like Star Wars? Star Wars would probably be, it's a mixture, es una mezcla, and I would probably put it somewhere back here. It's got a lot of religious stuff in it, but it's unbiblical. Ahora, tiene muchas cosas morales y todo, pero Star Wars lo pondría aquí. Star Trek probablemente lo pondría más o menos. Y me gusta Star Trek, ¿okay? Pero
casi nunca hablan. Ahora, eso ha cambiado también. Yo me acuerdo uno de los episodios de la primera Star Trek, donde cayeron en un planeta donde los romanos todavía estaban reinando y había un pueblo perseguido que en inglés dice they worship the sun, y ellos pensaban sol, y al final de cuentas no, adoraban the sun. And that was in the original set of Star Trek. Claro que fue ese episodio cuando lo sacaron, yo todavía estaba en México, y ese episodio pierde su punto total cuando lo traduces al español, porque sol e hijo no tienen, no suenan iguales, se destruyó, y no se puede hacer en escrito tampoco. Eso solo sirve en televisión en inglés. Pero ese quizá lo pondría aquí, ese episodio. Pero mucho de los Star Trek lo voy a poner aquí. De veras no hay Dios, algunas ideas morales, entonces quizá un poco más aquí, pero todavía al lado profano lo voy a poner en su totalidad. Y peor el nuevo Star Trek que apenas salió. Y yo no voy a juzgar totalmente porque solo han sacado 3 episodios, pero para mí que me gusta este programa, ese no me ha gustado hasta este punto. Y eso que pagué los mugres $5. Para el campo. Harry Potter. Sí. Una pregunta, pero este sistema, ¿quién lo puede calificar? O sea, ¿es personal? Bueno, eso va a ser, ahorita lo estoy apenas proponiendo, y esta es una cosa que yo he estado pensando solamente en este mes. Es algo nuevo, y uno tendría que empezar a desarrollar categorías. Claro que lo que viene a sagrado va a determinar tu teología un poco. Por ejemplo, yo he leído los Institutos de la Ley Bíblica de Rushdoony, un libro que tiene mucho que sí es bueno, pero a él no le gusta mi teología, porque yo todavía soy dispensacionalista, y él dice en el capítulo 4 que esa es una herejía. Ahora, entonces, si yo escribo un libro y sale mi dispensacionalismo, él lo va a... Si él piensa que de veras piensa que es una herejía, me va a poner por lo menos en ese punto acá. Ahora, él también dice que los herejes deben ser muertos bajo la teonomía, entonces también me va a mandar hasta allá. Pero por eso, en su teología, ahora, yo diría, yo no soy tan en contra de Rushdoony como él está en contra de mí. Y yo lo pondría más cerca de aquí. No soy teonomista, pero lo voy a dejar en el área donde todavía yo creo que está más cerca, pero él me llamó hereje. Entonces, va a depender de la teología de la persona, donde algunas cosas van a ser puestas. Todos los cristianos van a poner al Salmo 23 acá arriba, y aún los judíos van a poner el Salmo 23 allá arriba. Pero un budista va a decir no. Para eso él quizá lo que llama religioso, y quizá le guste aún alguna de las ideas y la ponga aquí. Entonces sí, hay un elemento, no lo voy a decir personal, pero tiene que ver, como es direccional, tiene que ver con tu entendimiento de lo que es la voluntad de Dios y lo que la Escritura dice. Dos cosas, pero el cristianismo es el único que tiene la verdad. Sí, y no importa que cómo lo ve un budista, sí, no importa. Pero si él trata de usar, si un budista, si yo escribo un libro con esto, y un budista lo lee y dice, sabe que ese diagrama tiene sentido, pero él lo va a cambiar en donde comienza. Para que se quede. Sí, pero nosotros sabiendo que el cristianismo es la verdad, sí. Lo único que ahora hay, como dije, con Rushdoony, hay debates internos, donde nosotros vamos a poner un poco más para acá o un poco menos para allá alguno u otro
Y muchos calvinistas van a poner a los arminianos por acá también, ¿verdad? Y eso va a ser un debate interno que se va a tener que usar. Pero también, como para comentar en el comentario que él puso ahorita, también dice la Biblia que nosotros tenemos esa libertad, y para uno, si uno siente que va contra su convicción, es pecado para él. Claro. Y este sistema va a cambiar por el madurez del cristiano. Sí, claro. Y también el sistema antiguo, que es de religioso secular. Hay personas que no tuvieron problemas con algo secular, porque yo creo que atrás ellos entienden, aunque no lo, como dice Roberts, preteorético, ellos saben, la mayoría de las personas que no son de una iglesia súper legalista, saben que después de bajar aquí de los cantos de la escritura, los salmos y luego los de KBMB o así, tú vas a tener una gran diferencia entre un canto que dice I love you y un canto que dice te voy a violar. Okay. Aún ellos van a admitir que hay grados de maldad, aunque ellos pensarían que todo esto es maldad. Pero lo que estoy diciendo yo es, este espectro no mide moral. Este lo hace. Exactamente. Entonces, aquí tú solo estás mirando qué contenido tiene. Y luego tú tienes que juzgar el contenido bajo este espectro. Y nos da una clarificación, yo creo que es muy... Durante este mes pasado, cuando lo he desarrollado, me ha sido útil al oír cantos en la radio, al ver programas en la televisión, a hacer cosas así. Decir, ¿dónde cabe? Claro que la mayoría de las cosas son seculares. Muy poco es adorativo, ¿verdad? Pero los cristianos se han cerrado de todo esto sin pensar de esto. Y esta es una de las cosas que cuando estamos hablando de bautizar la imaginación humana cubre todo. Right? Lo importante es dónde lo ponemos en esto. Entonces, si yo escribo un libro que no tiene nada que ver directamente con Cristo, una historia, un cuento de ciencia ficción, pero enseña, como el libro de Esther, un punto de vista donde tú ves la mano de Dios soberanamente obrando detrás de las escenas, pero no menciona el nombre de Dios y no menciona el nombre de Cristo. Yo tengo una que hice que es, empieza, es una historia corta, que empieza con un pastor de una iglesia chiquita que se está quejando delante de Dios porque nunca ha crecido su ministerio y tiene un hermano en Cristo que fue al seminario con él, que ahora tiene una iglesia de 10,000 personas y él tiene una iglesia de 30, ¿verdad? Y ¿cuándo va a pasar algo bueno con mi ministerio? Esa es la primera escena. Y él tiene una persona que viene a su iglesia que es Downs, y este Downs viene a la iglesia y ha sido muy fiel y es cristiano y tiene un trabajo como mozo en una de estas SETI, una de esas asociaciones de SETI, y ve un micrófono y se pone el micrófono y piensa, pues el pastor usa uno y yo voy a citar un versículo bíblico, y saca un versículo bíblico a la estrella y cambia toda la historia de dos razas de que se estaban en guerra, porque lo oyen y cambian. El pastor nunca sabe nada. Y él se va con su esposa, pues ¿cuándo va a pasar algo con mi ministerio? Y él no sabe que Downs ha cambiado el destino de planetas, sí. ¿Ok? Y porque había profecías en esos planetas y quién sabe qué. Y entonces, yo escribo eso y digo, aunque la mayoría de lo que pasa, el principio está aquí, la mayoría que pasa viene siendo lo de la guerra y las cosas así. Muchos cristianos dirán, pues no menciona, solo al principio menciona a Cristo. Pues no lo voy a leer, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, los libros de Tolkien,
El Señor de los Anillos. No hay mucho religioso en eso, ¿verdad? Pero entonces no está aquí, pero yo creo que por lo menos está de este lado de la barrera. Y cuando lees el Silmarillion después ves que aún más, el trasfondo es sólidamente bíblico. Entonces yo quiero que nosotros empecemos a juzgar y a evaluar lo que vemos, no solo basado en qué contenido tiene, pero qué dirección lleva ese contenido. ¡Ah, nos está borrando! ¿Qué quieres? ¿Lo pongo de nuevo? Sí, muy rápido. Una observación, Ok. porque hay que estudiarlo Ajá. y para sacarle más utilidad a lo que está enseñando el hermano. Dos observaciones, nada más mientras lo van a estudiar más y más. Ok. Una es un tipo de clasificación o un tipo de tipología, tal vez no empleo una taxonomía, pero sí es una tipología que pueda ser útil, toda la tipología, pero necesita, en términos teológicos, filosóficos, necesita mucho más Refinamiento. aclaración de los términos, ¿no? Ya. Ajá. Refinamiento. Refinando los términos y entendiendo lo que trata esto es un graph, que es un tipo de tipología, ¿no? Sí. Es Sí. útil para lo que Sí, es hecho. y es una cosa, claro que no es el total de evaluar una obra de arte, ni la nuestra. Y No, el pero punto- rápido puede... Sí, el punto de traerlo es primeramente para cuando nosotros leemos o oímos una música, yo puedo básicamente, no con exactitud, como estaba hablando cuando estabas fuera, porque va a haber debates internos entre los cristianos que queda aquí o aquí, pero con alguna clarificación yo puedo ver más rápidamente que simplemente teniendo este eje, donde, si esta cosa vale la pena promover o... Y recomiendo que no utilicen escrituras dentro de este esquema, porque escritura es siempre revelación, no es nada más arte o literatura, y es demasiado fácil de mal entender eso. Cuando lo van utilizando, utilícenlo para cosas no fuera de las escrituras. Pues yo uso las escrituras para... Primero es más rápido porque ya lo conocemos, Porque, pero sí. con tiempo van a conocer suficiente para ponerlos Sí, aquí. yo pongo eso porque esas cosas claramente son... No, Yeah. no, porque está diciendo que este aquí es menos autoridad, la escritura siempre es autoridad. No, escritura nunca va a pasar desde eje aquí. Bueno, es que lo habías puesto. No, these are other things. Lo había puesto aquí. No, Cantar de Cantares estaba aquí. Bueno. Aquí, secular, pero toda la escritura que va a ser, claro que cae aquí. Ajá. Tiene Pero que- esto se llenaría entonces de las escrituras. Sí, Sí. sí. Y sí, entonces, pero y sí estás usando escrituras como autoridad. Ya. Pero eso es debatible también. Pero sí, no, es útil y creo que vamos a tener que explorarlo. Me gustaría ver esto en relación a Vollenhoven's ideas. Ok. Qué pena que no estuvo Ray hoy, que es el experto en Vollenhoven. Hermano, ¿puedo aportar algo? Sí, Bueno, este diagrama es lo que se conoce como un plano cartesiano. sí. Y viéndolo con números, sería más fácil entender eso. Y fácilmente, hermano, las escrituras siempre caerían en lo sagrado, porque si vamos a decir que el plano tiene 10 niveles para cada lado, y cualquier cosa que yo agarre le voy a decir, a ver, por ejemplo, este iPad, ¿cómo lo calificas? ¿Es religioso? 0. Sí, pero mira, Entonces ya lo puedo graficar ahí. Sí, no, pero mire, hermano, en términos de cómo yo veo las cosas, esto es la creación, las escrituras nunca están dentro de la creación. La palabra de Dios siempre rodea a, pero no es parte de la creación. Así muy rápido. Ok, entiendo eso, pero también las escrituras son en sí... Ya, go ahead. Entra, tira una bomba y se va. Sí,
una opinión, si pesqué bien este asunto, esto es una propuesta que usted hace de un esquema de algo que ya es real, o sea, esto es algo práctico, dinámico, que se está dando, y creo que todos lo podemos entender porque es una, usted lo mencionó, es una dicotomía, pero es algo transitorio. Usted puso la palabra falsa. Ahora, creo yo que hay toda una serie de criterios aquí que regulan nuestro pensamiento no occidental, sino occidentalizado. Sí. Porque la distancia que hay entre la cultura grecolatina y la cultura norteamericana o mexicana no solo está distendida por el tiempo, sino por muchos otros factores que tienen que ver con ustedes. Pero bueno, síntesis. Este es un esquema muy útil que requiere de criterios en los 4 ejes para poder hacer la evaluación y la ubicación. Sí. Pero asumimos que no solo es teórico, sino que es una realidad porque pertenecemos a la occidentalización de la vida y esto es algo funcional. Pero solamente como algo que explica precisamente lo que viene delante, que es una integralidad. Sí. Para nosotros es muy difícil porque aunque tenemos poca sangre judía, nuestra mente no lo ha desarrollado todavía. Y usted habló de lo greco-latino, lo hebreo es aún más distanciado de lo que nosotros estamos acostumbrados en la sociedad occidental. Y esto está a la izquierda, tanto en Cantar de los Cantares como Salmo 23. Y nosotros tenemos una raigambre cultural por antecedente y tradición, pero no de experiencia como la secularización del pensamiento dicotomizado. O sea, esto está mucho más cerca de nosotros que deja tu genética, eso no es importante. No tiene que ver con cultura y cómo miramos en cosmovisión, para ponerlo en una forma clara. Sí. Y estaba tratando de entender esta parte. En la línea horizontal, la parte sagrada, secular, estoy entendiendo que está definido la parte de la dirección, la direccionalidad. Sagrado, profano. Sí, en la parte horizontal, la línea horizontal. Y de este lado está lo sagrado y lo profano. Pero eso, al entender si esa es la parte de la dirección, obviamente se tiene que entender bajo la categoría de religión. Yo agregaría como religión sagrado o religión... Yo estoy usando religión en una forma mucho más amplio. Yo estoy usando, más angosto. Yo estoy usando religión específicamente para tratar con la esfera adorativa. Sagrado, sí. Sagrado dice, quiere decir que está de acuerdo con el plan de Dios en esa área, cualquiera que sea la esfera en cual trata, ¿verdad? Profano quiere decir que va en contra de lo que Dios quiere. Entonces yo estoy haciendo más, el mundo amplía religión a tratar con todo lo que se trata con algún Dios. Puede ser, excepto el Dios del secularismo. Religión es adoración. Ya, pero bueno, no es la esfera adorativa, pero muchos no entienden que la adoración tiene que ver más que simplemente mirar a Dios y decir sí, pero entonces usar la palabra adorativa tampoco ayuda al entendimiento en la vida de muchos. Yo no sé qué otra palabra usar ahorita. Yo voy a tener que, como Roberts dice, poner mis definiciones mucho más claras de lo que es. Doctor, ayuda mucho en este punto en específico lo que pregunta Desi, el aspecto puramente no semántico pero gramatical, porque las 4 palabras son latinas, es curioso, está muy cerca. Ahí atrás están las palabras griegas, pero no están en el pizarrón, sin embargo está el significado. Sí. Específicamente arriba de religioso es religare, que quiere decir volver a unir. Entonces, me adelanto un poco sin ser reformacional, pero ahí está Cristo. Está Cristo ahí, ¿no? Sí. Pues para nosotros sí, pero como en la canción My Way, es la adoración de ser humano. Sí. Por eso queda aquí. Por eso está ahí. Pero arriba de ese bolo. Arriba de este bolo. Sí.
porque es más religioso que secular. Bueno, esto es, podemos seguir extendiendo porque ¿quién dijo, doctor, toda la vida es religión? Porque finalmente, del momento... Roy Clauser. That's a good point. That's a good point, doctor. Ok, yo cambiaría porque lo que Clauser dice en su libro es que él trata, el libro se llama El mito de neutralidad religiosa, porque la palabra religiosa es pero él al final de cuentas, él define religión como cualquier cosa que tenga una divinidad. Y esa no tiene, él lo separa totalmente de la adoración. Simplemente si tú tienes algo, y él define la divinidad como una cosa que no tiene, ¿cómo se llama? I'm trying to think of the words in Spanish. Para él una divinidad, una cosa autoexistente, básicamente. En el caso de Hawking sería las leyes de la gravedad. Ese es su Dios, pero no lo adora. Entonces, para lo que Clauser está haciendo, él le dice religioso, pero usando la definición del doctor Echegoyen, de relegar. No hay manera en el mundo de que Hawking esté tratando de reunirse con las leyes de la gravedad. Okay. Entonces, él está usando religión, Clauser está usando religión como su definición de religión es cualquier sistema que tenga un concepto de divinidad o implícita o abierta. Ok, si íbamos a poner un 0 para absolucitar sin religión, ¿va a ser en el medio o abajo? Sí, que no existe. Bueno, no, estaría allá abajo. Estaría acá abajo, pero no hay tal cosa de acuerdo a Clauser. Right, yes. De acuerdo a la definición que Clauser tiene, porque él está tratando de usar la religión para definir cualquier cosmovisión que tenga algo divino, y él define divino como la cosa autoexistente sobre lo que lo demás depende. Entonces, para Clauser, esta palabra viene a abarcar, y es su punto. Ahora, para usarlo en una forma, él lo usa para probar su punto que aún lo más secular es verdaderamente en su raíz religioso. Pero ya que llega a ese punto, entonces cualquier teoría y tiene religión, y desde lo que está tratando de probar él está correcto. Pero usar eso como una definición normal de religión nos llega al punto que dice lo que mucho abarca, poco aprieta. Sí. Doctor, perdón si interrumpo otra vez, pero viene a mi mente inmediatamente Génesis capítulo 2 al final, si mal no recuerdo, poco antes de que empiezan a multiplicarse las generaciones, no es 2, debe ser 4, se empiezan a multiplicar las generaciones de los humanos, y hay un punto en el que dice, y todos los que crearon la ganadería, los artes y la música, y luego por otro lado dice, y entonces los hombres empezaron a invocar el nombre, pero tanto los que desarrollaron ganadería, minería y todo lo demás, estaban de alguna forma adorando a Dios sin que lo invocaran. Hasta que a esta fracción descubrió que sí lo estaba invocando. Ahora, este punto, en Génesis 4, es interesante ver que todos los comienzos que nos da ahí de las artes, las tecnologías en la minería y todo eso, todos ellos vienen como hijos de Lamec, el que es un corrupto pagano desde no acabar. Entonces, el primer uso de tecnología que vemos, aquí vemos los hijos de Lamec, seculares o quizá religiosos, pero todos en este lado del borde. Al extremo. La primera tecnología específica que vemos usada acá, todavía secular, pero más acá, es el arca de Noé.
¿ok? Esa tecnología, era una increíble tecnología, el barco de ese tamaño, pero era una tecnología totalmente bajo la cosmovisión y la revelación bíblica, y se salvó el mundo. Y es interesante que lo siguiente que vemos, el siguiente uso de tecnología que vemos Es Babel. es Babel. Y se ve acá Otro extremo. el otro extremo, y el mundo tiene sus lenguas confusas. Entonces, mucho cabe aquí y nos da categorías más, yo creo que más amplias para poder empezar a categorizar y evaluar, porque ustedes van a estar escribiendo, o espero, o si no van a estar escribiendo, van a estar leyendo y evaluando. Y es muy importante, porque un libro de Lo largo de lo mío, el libro de Tolkien o esos libros, van a tener sus puntos. En mi libro hay capítulos que están acá, y hay otras que no tratan con eso, y hay una mix, en cualquier cosa que se alarga, así, puede haber una mezcla de donde a veces está aquí, y a veces está aquí, y espero que quede siempre en este lado de la esfera, pero a veces trata lo directamente religioso y a veces trata lo más directamente secular, pero siempre lo quiero del lado donde está de acuerdo, conforme con la cosmovisión que Dios da. Y yo quiero tomar rápidamente, podemos hablar más de esto y vamos a hablar más de esto al futuro, pero quiero rápidamente cubrir los 4 últimos puntos ya que tienes puesto en la gráfica, cómo se evalúa, qué son las 4 categorías. Francis Schaeffer dio 4 categorías que se usan para evaluar cualquier obra de arte. Y la primera es la excelencia técnica, eso es la calidad del trabajo. ¿Okay? Muy importante esto, porque yo que me acuerdo cuando era casi nuevo cristiano, había un sinnúmero de pastores que sacaban libros en contra del rock and roll. Yo no sé si se acuerdan cuánto de esos. Y muchos de los puntos tenían la verdad, porque la música caía aquí o caía aquí por sus palabras. Pero también estos pastores salían y decían, y esos que son 4 músicos en un gallar que saben 3 acordes a la guitarra. Yo como guitarrista oí a esos mismos músicos y yo sabía que quizás su mensaje era el del diablo mismo, pero ese canto, esa música era técnicamente excelente. Y una persona que trata de evaluar, C.S. Lewis dice a veces, nunca trates de evaluar o sé cuidadoso en tratar de evaluar algún arte que es de un tipo que la categoría entera no te guste. Porque tú siempre, si es algo, por ejemplo, si a ti no te gusta la ciencia ficción, simplemente como categoría, no seas una crítica de libros y películas de ciencia ficción. Tú tienes que tener un gusto. Si a mí no me gusta, por ejemplo, no me gusta el camarón, yo sería la peor persona para ir a un restaurante y evaluar los platillos de camarón. Ninguno de ellos me va a gustar. Podría ser el mejor platillo de camarón en el mundo, pero yo le voy a dar 0 estrellas, porque no me gusta el camarón. Entonces, lo mismo pasa con esto. Estos pastores no les gusta el rock and roll, ¿okay? No le encuentran, para ellos es puro ruido, y también no les gusta el mensaje. Pero no convienen las dos. Estos músicos de Black Sabbath o de Queen o de esos son increíbles músicos. Y eso lo hace aún más peligroso, porque mal mensaje bien escrito es mucho más peligroso que mal mensaje mal escrito. ¿Ok? Entonces, pero lo primero siempre pero el otro lado de esto es que aunque esa música no glorifica a Dios en su mensaje, sí glorifica a Dios en el hecho que Dios le ha dado a humanos el talento para tocar tal música.
Entonces tú puedes oír la música de estos músicos y ¿sabe qué? Qué increíble que Dios le dio a esa persona esa habilidad de tocar la guitarra, o esa habilidad de tocar el piano, o la batería, o en la pintura, algunos de estos pintores que hacen cosas terribles, pero pintan excelente. Y nosotros no queremos discernir entre el mensaje y la pura excelencia de la técnica, que todavía glorifica a Dios que hizo a esa persona y le dio tales dones. Entonces, excelencia técnica. Siguiente, validez. El artista es honesto a sí mismo o a su propia cosmovisión. Eso habla de personas que están haciendo alguna música solo por el dinero, o por ejemplo, yo vi una vez, no me acuerdo cuál grupo de metal, de rock and roll, había hecho cantos del diablo y Satanás, y le preguntaron, ¿eres satanista? No, yo lo estoy haciendo porque trae el dinero. Okay. Esa es falta de validez en su música. Doble problema: primero, está siendo hipócrita, y segundo, el mensaje que sí está sacando es destructivo. Pero puede ir al revés. Que de una persona que sabe que puede hacer dinero en música cristiana y toca puro canto bien bonito y con buenas palabras, pero está viviendo una vida mundana y también lo van a mirar. Él no está yendo de acuerdo, pero sabe que puede hacer el dinero. Entonces yo tengo que mirar. Mozart, por ejemplo. Mozart, técnica, excelente. Música, él escribió desde su punto de vista de la sociedad católica que estaba, él escribió música para misas y cosas así. Pero su vida privada de Amadeus Mozart era una barbaridad. Pero le daban dinero porque era el mejor músico de su era, ¿verdad? Y hacía cosas que ninguna otra persona ni hubiera pensado. Y la iglesia estaba dispuesta bien en comprarla. Y hoy en día lo oímos y decimos, wow, qué música sublime. Porque ya no tenemos que tratar con él, ya está muerto y fue a su juicio. Entonces, ya murió hace cientos de años Mozart, ahora lo único que queda es su música y podemos disfrutar la música sin tener que tratar con él. Pero en el tiempo que él vivió, ha de haber habido varios padres que dicen, ay, cómo me gusta su música para mi iglesia, pero, uy, ese hombre. Okay. Contenido, y esto es consonante el contenido de la obra con una cosmovisión cristiana, y eso es siempre el mensaje. Y la cuarta y la última es integridad. Está de acuerdo el vehículo y el mensaje. Yo en la música es donde veo muchos y es una falta de saber cómo van las cosas. Yo me acuerdo, aquí hay una guitarra, un canto, y no me acuerdo del canto completo, pero había un himnario cuando estaba en una iglesia en Florida que tenía un canto que se llamaba Soy Feliz. ¿Ok? Y estaba tocada así. Soy feliz, yo soy feliz. Nunca subió más de... Eso suena como alguien me mató a mi mamá. ¿Ok? Si tú vas a hacer un canto feliz, no lo toques en pura menor y especialmente no le toques lento. ¿Ok? Es una cosa de integridad, de congruencia, de que el mensaje y el medio van de acuerdo. Ese es el problema a veces con el uso de el rock and roll en música cristiana. No es un problema moral, es un problema que el estilo de la música no va de acuerdo con el mensaje del canto. Ahora, a veces sí. Había un canto hace muchos años por un grupo cristiano de rock and roll llamado Petra, que se llamaba Judas Kiss, el beso de Judas. Y era un rock and roll pesado. Cabía perfecto al mensaje, porque ¿qué es el mensaje? La traición de Judas, y que nosotros a veces vivimos igual. Pero tú no podrías haber usado esa melodía para algo como Santo, Santo, Santo. Lo importante, y ahora, Petra lo usó en una forma efectiva porque el mensaje
Aunque era rock and roll y muchos que, ay, rock and roll así. No, no es problema con el rock and roll. Cada estilo de música, si yo toco esto, es muy te sientes bien relajado, ¿verdad? Soy feliz. Soy feliz. Nomás estoy en paz, ¿verdad? Y si yo toco algo así, firme hacia adelante. Okay. Una marcha. Va. Pero si yo, ¿cuántos han oído a veces canto navideño? Santa la noche. Bien sexy, ¿verdad? un arreglo jazz de Santa la noche. Me encanta el arreglo, pero no para ese canto. Yo quizá para ven a besarme chica o algo así, ¿verdad? Pero no para Santa la noche. Santa la noche necesita un sentir ligero pero solemne. Y las personas que toman esos cantos navideños y para que te sientes que estás ahí haciendo el bailito, yendo hacia el pesebre, así. Entonces, cuando escribimos un canto, escribimos una historia, una pintura, tenemos que asegurarnos que el medio y lo que hacemos va de acuerdo con el mensaje. Y por ejemplo, hay la primera es excelencia técnica. Hablé antes de las obras de Tim LaHaye. No hay excelencia técnica. Y tú puedes estar a favor o en contra de la teología. El libro está mal escrito. Pero algunos cristianos va de acuerdo a lo que yo creo. Lo voy a consumir, aunque no esté bien escrito. Entonces, al empezar a mirar obras, y lo mejor que es, lo más peligroso es cuando viene a este lado del diagrama. ¿Verdad? Entonces, si alguien dice, pues saben, Luis es cristiano, yo soy ateo y voy a escribir algo en contra de las crónicas de Narnia. Escribes una basura. Pues, ¿por qué Luis me ganó? Pues porque Luis supo escribir. Ok, entonces vamos para la siguiente clase. ¿Cuántos vieron pudieron ver las cosas de YouTube interesante, ¿verdad? Muy interesante. Esas cosas que después de esas primeras dos ya casi pensaba que Luis era reformacional, pero no lo fue, pero enseña que de veras cuando viene lo que dice Mere Christianity, cuando llegamos al centro estamos más cerca de lo que a veces pensamos. Y uno puede sacar mucho bueno de lo que Luis habla. Entonces seguimos la vez que viene. Vamos a empezar a hablar de su creación, específicamente cómo construir un mundo, un universo en una novela, y voy a hablar de mi experiencia en lo que estaba haciendo y también de lo que Luis y otros han dicho en lo suyo. Entonces espero que gocen y vengamos el mes que viene. ¿Quién canta ese de Soy Feliz? No sé, estaba en un inario. Oye, Eli, te pegó. Y nunca lo he oído antes ni después. Casi me hace llorar. De felicidad. De tanta felicidad casi lloro. Oye, ahí en el canal de Matamoros.